Doña Ana Voss reapareció en los telediarios de la 1 este jueves para hablar de la dimisión del señor Boris Johnson en el Reino Unido. De hecho, en estos últimos meses, cuando ha empezado ese declive, no hemos descubierto nada, ni nosotros, ni los conservadores, ni su partido, nada que no supiéramos de Boris Johnson, ni su desdén por las normas, que él considera que son para los demás, ni su desdén con la verdad y el rigor. ¿Qué pasa? Que hasta ahora, hasta principios de año, su partido se lo perdonaba porque esa marca, incluso estrafalaria, que era Boris Johnson, le reportaba muchísimos votos, incluso y sobre todo en zonas donde los conservadores nunca habían tenido votos, en zonas de tradición de izquierda. Era la primera vez que veíamos a la señora Voss después de la crisis de los twitterazos, porque en los últimos años, desde que existe Twitter, hemos visto a varios profesionales de la televisión pública hacer comentarios críticos a su propia casa en Twitter, algo que sospecho sería poco habitual en un medio privado. Doña Ana Voss publicó un Twitter cuestionando una de las inversiones publicitarias de la 1. Exclusiva. RTVE desvió el presupuesto para promoción de RTV Play a La Gran Consulta, una campaña sin impacto. RTV Play es donde está el presente, la competencia, los espectadores a ganar, que ya no se sientan en el sofá a la hora que les digamos, ni van a vernos como a feriantes de plaza en plaza. Ese tuit provocó que el presidente del Consejo de Radio Televisión Española, el señor Pérez Tornero, la llamara a su despacho en presencia de un asesor legal de Televisión Española, algo que la señora Ana Voss consideró que era coercitivo hacia ella. En el fondo, no es raro que el ejecutivo de una cadena de televisión pida a una empleada de la cadena que dé explicaciones sobre un tuit si considera que ha sido perjudicial contra la casa para la que trabaja. Solo me parecería raro si no hubiera llamado a los otros que lo han hecho, porque la señora Voss no es la primera que lo hace. Han criticado cosas de Televisión Española desde el señor Fortes, que ha criticado mucho a tertulianos de ideología contraria a la suya, o el señor Franganillo, que criticó el programa del señor Cintora, o no digamos el caso de la señora Sastre, que es particularmente grave por ser una consejera de Radio Televisión Española que con relativa frecuencia, como ella es del Partido Popular, pues critica aquellas piezas que le parece que son más bien contrarias al partido al que representa. Sería un poco raro si al señor Pérez Tornero no le importaran los tuiterazos que hace la señora Sastre, que sí le importe el que hace la señora Voss. Pero es cierto que la señora Voss no ha sido solo una vez. De hecho, tuvo en Twitter una célebre polémica con otro compañero de Televisión Española, el señor López de Goicoechea, que fue su jefe de internacional cuando ya era corresponsal en Estados Unidos. Concretamente, por la cobertura de las elecciones presidenciales del año 2016 en Estados Unidos. Según la señora Voss, ella hizo una pieza para destacar que la revista The Atlantic pedía el voto para la señora Hillary Clinton contra el señor Trump, y el señor López de Goicoechea le había autorizado la pieza para que se emitiera en los telediarios, pero luego decidió no emitirlo en el telediario de las 9, el que tiene más audiencia, sino pasarlo al 24 horas. Así lo contó la señora Voss en su Twitter. Les voy a contar algo sobre Donald Trump y la censura en TVE. Corría el año 2016, noviembre. Yo iba a ir a Washington DC, de apoyo en la cobertura de la elección presidencial. En la redacción le propuse una crónica al jefe de internacional. Le pareció bien. Hice las gestiones necesarias y logré la entrevista y el permiso para grabar en la redacción de The Atlantic, una institución. La noticia rompía su neutralidad y pedía el voto contra un candidato, Trump. Solo lo había hecho 2 veces en siglo y medio de existencia. Esa decisión era uno de los mayores ejemplos del miedo que influía ese candidato heterodoxo, un miedo sin precedentes, igual noticia. Así lo expuse al jefe de sección y él dio el visto bueno. En Washington hicimos la crónica y la mandamos. Debía emitirse en el telediario. Sobre las 5 o 6 de la mañana, por la diferencia horaria, me despertó el jefe de internacional para comunicarme que esa crónica no se podía emitir porque es muy contra Trump. He hecho exactamente la crónica que te dije que iba a hacer y que tú aprobaste. La crónica no se emitió en los telediarios, pero sí la incrustaron en la web y la emitió el 24 horas. ¿Qué argumentos daban quienes creían que Trump era un peligro sin precedentes y daban el paso histórico de pedir votar contra él? Así a voz de pronto, lo primero que me llama la atención de estos tweets de la señora Voss es que usa la palabra censura. Porque a fin de cuentas, los que hemos formado parte de una redacción, es muy habitual que propongamos temas y luego el jefe de sección es el que decide si los saca o no los saca. Y no tengo claro que un jefe decida que no saca tu pieza sea una censura o sea
que aplica su criterio como jefe de área. En todo caso, difícilmente se puede llamar censura a que en vez de emitirse en el telediario de las 9, se emite en el 24 horas. De hecho, todos lo pudimos ver en el canal 24 horas y además subido en la web de RTV. Es más que una revista. The Atlantic es una institución. Nació para abogar por el fin de la esclavitud y por eso pidió el voto por Lincoln en 1860, algo que no volvió a hacer hasta un siglo después. La excepcionalidad de este año es Donald Trump. Un candidato al que califica de protofascista que ha inflamado el racismo, la xenofobia y el miedo. La revista pide votar contra Trump. Se trata de una emergencia existencial de la democracia de los Estados Unidos, explica. Trump les ofrece unas soluciones a sus problemas que no son reales y promete una supremacía blanca que no volverá. A mí la pieza me parece interesante, quizá por ponerle un matiz veo que no hace mucho hincapié en aludir a la línea editorial que tiene la revista The Atlantic, ni a sus propietarios, cuanto tanto la actual propietaria de The Atlantic, que es la viuda de Steve Jobs, como el propietario que tenía antes, son dos figuras que se han destacado por ser muy activistas en unos valores muy determinados. Unos valores que se sitúan en las antípodas de lo que podríamos llamar los planteamientos conservadores. De hecho, si habitualmente The Atlantic no pide el voto para ninguno de los dos grandes partidos en Estados Unidos, es porque probablemente no los considera lo suficientemente próximos al ideario que defienden, pero que evidentemente si alguna vez The Atlantic pide el voto para alguien, va a ser para el Partido Demócrata, nunca para el Partido Republicano, que es lo contrario a lo que ellos representan. El Brexit, los gobiernos de Hungría y Polonia, Marine Le Pen en Francia. Hay, reflexiona el director de The Atlantic, un renacimiento de la derecha nacionalista. En todo caso, la señora Voss, si hubiera contado esto en un libro de memorias tipo ajuste de cuentas, que es donde se suelen contar estas cosas, pues probablemente las personas a las que criticaba no se hubieran enterado. Pero si lo cuentas en Twitter, al que estás eludiendo, en este caso al entonces jefe de Internacional, señor López de Goicoechea, también tiene Twitter y por tanto también puede contestar como de hecho hizo. El jefe de Internacional recuerda perfectamente lo que pasó, su visto bueno a varias propuestas tuyas antes de viajar a Estados Unidos para las elecciones de 2016, entre ellas hablar con The Atlantic. Solo te pidió equilibrio en los reportajes para reflejar las dos almas de Estados Unidos, la liberal y progresista y la conservadora que trataba de hacerse con el voto de los desencantados apoyando el dudoso populismo de Trump. Pero eso se te olvidó, optaste por contar un solo punto de vista y eso en RTV es injustificable. El testimonio del director de The Atlantic era muy interesante y tu trabajo hubiera sido impecable si lo hubieras contrapuesto al de otro periodista situado en las antípodas, por ejemplo de la Fox. El reportaje, como cualquier otro, se evaluó después de hecho, no antes. Se decidió emitirlo en el canal 24 horas y colgarlo en rtve.es. Nadie, ni siquiera tú, puede exigir presencia exclusiva en los telediarios. Lo único que me chirría de lo que dice el señor López de Goicoechea es esa referencia a que es injustificable en RTV hacer una pieza internacional sin contar los dos puntos de vista. Porque no tengo claro que ese mandamiento sagrado que parece querer dar a entender, RTV lo aplique siempre. Y no hablo solo de Estados Unidos, del Trump contra Clinton. Hablo desde Venezuela hasta Argentina, desde Filipinas hasta México. ¿Estás seguro si cada vez que hay comicios se han asegurado, cuando entrevistan a periodistas, que haya periodistas de las dos tendencias? O en las piezas que hacen sobre Italia, por ejemplo. No estoy seguro yo si suele haber siempre dos periodistas. Ese jefe de Internacional recuerda perfectamente la cobertura de aquellas elecciones. Por suerte, contábamos con dos magníficos corresponsales. En Washington, Carlos Franganillo, y en Nueva York, Almudena Ariza, que suplieron, como siempre, con brillantez, otras carencias. Tú estabas a lo tuyo, Ana Voss en estado puro, broncas porque no querías madrugar para matinales, desayunos o para el canal 24 horas y la noche electoral, que tenías que dormir, eso sí, tuiteando hasta altas horas. Lo malo de la transparencia de Twitter es que también transparenta el mal rollo que hay entre profesionales. Por cierto, no es lo más raro que yo he visto en Twitter vinculado a presentadores de telediario en televisión española. Para mí lo más raro sigue siendo la señora Escario, que después de que le dieran un premio a su trayectoria, se quejó en Twitter de que en los telediarios en los que ella trabajaba no se hubieran hecho eco de la noticia. Y 2 días después de que le dieran el premio, y un día después de que se hubiera quejado en Twitter, lo reflejaron y lo dijeron. A la mejor presentadora de televisión para María Escario de Televisión Española. Recoge el premio, la más grande, María Escario. Nueva York. Twitter de doña María Escario. Qué pena haber recogido un Ondas por casi 30 años en TVE y que esa imagen no se haya visto en el telediario de TVE. Una gran tarde polideportiva en teledeporte, rugby, baloncesto femenino, en fin.
muchas cosas. Gracias, María, pero una cosa, antes de despedirnos, queremos recuperar un momento muy importante de esta semana, muy importante para ti, pero muy importante para todos, y que es un motivo de orgullo para todas las personas que trabajamos. Para eso, entre otras muchas cosas, sirve la televisión pública, para estar donde otros no ven negocio. María, Vaya. de parte de todos. Esto no lo esperaba, Muchas esto felicidades. sí que no lo esperaba. Lo mejor es que hasta se hizo la sorprendida, como ¡wow, qué sorpresa! Habéis hecho lo que os he pedido en Twitter que hicierais. Pues cosas de Twitter. Gracias, me habéis emocionado, vaya. No lo Gracias a ti. esperaba.